la mamá de mi hijo le ha dicho a él que yo no soy nadie, que yo no soy nada de él. Entonces, maestra, me gustaría hacer una pregunta, si se puede, cuando terminen bien. Claro, Adelante, por adelante. favor. Ok, como bien lo dicen, por algo estoy aquí, o sea, nada es casualidad. Y es como, wow, lo que están hablando es, bueno, yo sé que ustedes saben, pero para explicarlo brevemente para la gente, hola a todos, buenas noches. Ah, yo tengo un hijo hermoso que fue concebido a través de inseminación en casa. Así se le llama la inseminación que se hace sin involucrar doctores, que se hace en casa. Un gran hombre, hermoso ser, nos donó a la mamá de mi hijo y a mí el esperma fresco, y me lo entregó a mí fresco, y yo con mis manos, después de hacer una oración, porque yo creo mucho, mucho, mucho en Dios, este, y nos hincamos, ella y yo le pedimos a Dios que nos diera la oportunidad de ser padres que deseábamos, y teníamos 2 años persiguiendo ese deseo. Entonces nos dio el esperma, yo lo estaba guardando aquí en mi cuerpo para mantenerlo calientito, y yo con mis manos ya la inseminé a ella, y tenemos un hermoso hijo que ya tiene 9 años. Mi hijo tiene mi mismo nombre, yo me llamo Gabriel, él se llama Gabriel, y es un hermoso ser que vino a nuestras vidas. Pero ahorita que ya nos separamos, desafortunadamente nos separamos, la mamá de mi hijo le ha dicho a él que yo no soy nadie, que yo no soy nada de él. Entonces, para él fue un shock, a pesar de que él de una u otra manera, yo siempre le mencionaba o le enseñaba fotos del donador, porque yo nunca se lo he ocultado ni he tratado como de no reconocer al donador, porque siempre le voy a agradecer que nos haya dado la oportunidad de poder hacer, al menos de mi parte, hacer ese sueño que yo tenía, ese deseo de tener un hijo de la manera como lo decimos. Ah, siempre le agradezco y siempre estoy en contacto con él y le mando fotos de mi hijo y todo, porque él quiere estar consciente, estar al tanto de que él está bien. Entonces ya hicimos todo lo necesario, tiene mi apellido, mi hijo y todo. Pero mi pregunta es, a lo que la mamá de mi hijo está haciendo, que yo le digo, nosotros conocemos de constelaciones, ella lo sabe, y dice que yo estoy mal hasta mi hijo a mí me dice, Dari, dice ella que yo estoy mal, le digo, pero no estoy mal porque yo ya hice lo necesario para reconocer a la persona del donador, y de igual manera yo siempre, bueno, ya le expliqué a mi hijo cómo fueron las cosas, digo que gracias al donador tuvimos la semillita y yo lo planté en su mamá, en su pancita, y por eso él es al arbolito, es la manera como se lo explico ahorita que está chiquito. Entonces, pero su mamá, como dije, ya no me quiere reconocer, y al contrario, ella fue con una foto y le dijo a mi hijo, mira, él es tu papá. Entonces le quedó así como que, en este caso, ¿yo qué paso a hacer después de todo lo que expliqué? Además, bueno, que obviamente tengo mi propia historia de mi vida, pero ¿qué vengo a hacer? Porque Un papá ahora, de corazón, ajá, un papá de corazón, un papá de A ver, crianza. a ver. Hace rato en el caso de que dieron un caso muy bonito donde dice, tal, ponen las células y se lo implantan a ujú, tal, que son los papás. correcto, Ok. Ese bebé va a tener dos papás, los ujú, biológicos y los de corazón. Ahora, si lo vemos como papá y mamá, en el lugar de papá está un papá y una mamá. ujú, Y en el lugar de la mamá está un papá y una mamá. ujú, Entonces, ¿por qué dos? Porque unos dan la vida y los otros mantienen la vida. El correcto, hombre que hace da la vida y ¿quién mantiene la vida? Mamá. ujú, ¿Sí? Porque al momento de dar el esperma, mamá dice si lo quiere o no lo quiere. Y entonces cuando lo toma, entonces ahí está la pareja, ¿no? Se crea el bebé. Acá ujú, es una pareja y una pareja. Dan la vida y acá mantienen la vida. ¿Sí me explicó? correcto, perfectamente, sí, sí, maestro, Entonces, no estás fuera del cuadro porque ustedes lo decidieron como pareja. correcto. Exacto. Entonces, eran pareja. Entonces, no puedes quedar fuera porque tú participaste directamente en ese proceso.
Sí, pues puse mi energía, mi amor, sobre todo, he puesto durante todo el Entonces, aquí ya estamos hablando todo. de cuestión de creencias, porque nosotros estamos en un concepto, digamos, de científico, digamos, de que tú sabes todo lo que ya sabes de constelaciones y eso te lleva a saber que tiene un papá, tiene una mamá y además tú eres un papá de corazón, etcétera, ¿sí? Y dándole lugar a todos ellos, el bebé no va a tener ningún problema. Sí. Nada más me nace una frase, acuérdate de la frase. Hijo, cuando te veo, veo a tu papá y a tu mamá y en ti los amo. Ujú. Sí, sí, yo la reconozco, ella siempre ha hecho eso. Exacto, en ti los Siempre, reconozco y siempre, los amo, siempre, siempre. porque gracias a ellos tú estás, entonces hay que reconocerlos ahí. Y con eso Sí, estás liberando al niño de cargas que no son, porque las demás ya lo saben. Aquí lo que hay que tener cuidado es que cuando hay un tema de separación, hay un tema de conflicto, en donde las personas llegan a decir cosas, pero la realidad es que tú desde que fue fecundado ese bebé, estuviste presente y no te has separado de la crianza, has estado dando una provisión desde lo material hasta lo espiritual para que ujú, ese chiquito se forme como el niño que es el día de hoy. Entonces, correcto. hay una paternidad de corazón y ese es tu lugar. Aunque la persona que es madre de tu hijo tenga sus conflictos, sus temas contigo, reconocerlo en tu corazón desde el sentir, no desde la parte intelectual, sino desde el sentir, porque este reconocimiento se tiene que hacer desde el corazón y desde el alma. Porque si solo se hace desde el intelecto, no funciona. Y como son temas que generan conflicto, heridas y duelo, entonces a veces es complejo. Entonces esto es algo que hay que ir trabajando poco a poco. Aprovecho para decirte esto y también a Carlota que hay temas, como el del gemelo evanescente, que se van trabajando gradualmente. No es de ya lo trabajé, ya, no. Vamos descubriendo y profundizando y pelando como si fuera cebolla, capas para llegar a la profundidad y a esos puntos para que pueda haber un proceso de reconciliación. Acuérdense que la constelación es un camino hacia la reconciliación de las Correcto. cosas como son. Entonces, ante la adversidad, tú tienes un lugar y le has dado su lugar a los padres de tu hijo, Ujú. más allá del conflicto que has tenido con la mamá del chiquito. Correcto. Gracias, maestra. Gracias. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Adrián, adelante. Tengo una Venga, pregunta sobre lo de Gabo. ajá, Su chaparro, finalmente ahorita ya se comentó la influencia que él tiene en la vida de su hijo y están reconociendo al papá. ¿Cómo queda el proyecto sentido de él, el chavo? online. Ok, te voy a decir, Adrián, Ok. 9 meses antes de la concepción, ya la información se está corriendo en el sistema. Sí. Ok, viene el papá, entrega la célula, viene mamá, recibe la célula, ¿sí? Inicia la vida del bebé. Ese es Ujú, proyecto sentido. Viene sí. la gestación en el vientre de mamá o en el útero de mamá. ¿Y quién espera la vida? Mamá, Mamá y Gabo en este caso, exacto. porque el papá no está. Entonces, ¿están intercalados los proyectos sentidos? ¿Mitad papá y mitad Gabo? No, no, escúchame. Dije, ¿quién recibe la vida? Ujú, Porque en este sí, caso debería Gabo estar y el mamá. papá, pero como el papá nada más entregó el semen y se fue, el espermatozoide se fue. Entonces, el que Sí, hace las mismas es Gabo, ok. ¿sí? Él recibe la vida ya engendrada por las células masculina y femenina. Él recibe la vida junto con la mamá, Ok. ¿ok? En ese momento él lo adopta como su hijo, porque le entrega los apellidos, dado Ujú, que no hay un papá biológico como tal.
Ok, No hay una lucha, no, el papá no viene a reclamar derechos, no, o sea, nada. Él donó y tan tan. Hay un acuerdo. Hay un acuerdo. Entonces el ok, niño trae Hay información del una papá pertenencia. biológico y trae información de la mamá biológica. ajá, Definitivamente sí lo trae porque te lo estoy marcando, ¿no? El que recibe ok, la vida ok. es el papá adoptivo, en este caso Gabo. Va a haber una influencia fenomenológica por parte de Gabo hacia el chiquito en su etapa de gestación. Sí Ujú, hay esta fenomenología, entonces el proyecto sentido va a estar principalmente marcado por la genética biológica, ok, pero la participación energética de interacción desde la fecundación y todo el embarazo van a unir a Gabo con su hijo. Y va a haber algo que tenga que ver con el linaje de Gabo por este periodo de gestación. Va a haber tal vez características de Gabo que se vean proyectadas en este pequeño, que no es su hijo biológico, pero sí es su hijo de corazón. ok. ¿Sí? Sí, ok, ya entendí. Sí, ya se respondió tu pregunta. Sí, ya, gracias. Atentos todos porque estos casos les pueden llegar. Les pueden llegar. Y si les llega un caso como estos, sepan qué hacer al momento y cómo poner el orden. Acuérdense, el orden es fundamental. Y la pertenencia, Bien. desde luego, estamos hablando de primer orden, ¿verdad? Para 100% quienes primer no son orden. consteladores, ¿quieren hacer alguna pregunta? Adelante, hay varios. Está Ámbar, está Griselda. Hola, buenas noches, sí, yo. Adelante. Eh, el mismo caso, pero es decir, si la persona que crió al niño viene siendo el papá de corazón, pero no sabe, y el que sabe es el, ¿verdad? El que dio el semen o el que tuvo la interacción con la mamá. En este caso, ¿cómo se incluye a ese padre que quiere ser parte de la vida de ese niño? No entendí la pregunta. Ok. La persona está casada con alguien, pero no es el papá del niño. Y el niño no sabe ni tampoco el hombre, Solo la mamá. solo la mamá. Y el papá biológico. Pero ahora el papá quiere ser parte de la vida de ese niño. Qué buen tema, ¿eh? Aquí hay dos cosas diferentes, una situación de inclusión para dar pertenencia y otra situación de inclusión en la dinámica de vida. Son dos cosas diferentes. Ok. Porque sí es un tema complejo. Que de hecho, perdón que interrumpo, maestra, pero me gustaría compartir, ¿me escuchan? Sí. Que este es mi caso. Personalmente, mi mamá estaba casada con mi papá de corazón que yo no sabía. Y ella se embarazó de mi papá biológico sin que mi papá de corazón supiera. Y mi papá de corazón falleció pensando que era mi papá, mi papá. Y mi papá biológico supo de mi existencia, pero al parecer él estaba casado y mi mamá le dijo que no, que yo no era de él, que era de mi papá de corazón. Así que él ya no me buscó. Entonces, ese es mi caso, o sea, de mi caso, mío, de mi vida. O sea, mi papá biológico, porque mi mamá hizo sus cosas, no pudo reconocerme y tuve mi papá de corazón y ahora estoy aquí. Ya nada más quería agregar eso. Gracias. ¿Se dan ¿Te cuenta de das la cuenta cómo estás fenomenología? repitiendo un mismo patrón? El mismísimo patrón.
Ese caso en específico, Ámbar, que acabas de plantear, sí se necesita constelar para ver los escenarios. ¿Por qué? Porque abrir un tema tan delicado, una cosa es darle pertenencia, darle su lugar, y otra cosa es ya cambiar una dinámica de vida en donde va a generarse un conflicto, en donde, ok, hay muchas posibilidades. Si no participó antes, ¿por qué ahora quiere participar? ¿No? Entonces empiezan muchas cuestionantes en un momento en donde va a generar pues, una serie de temáticas. Entonces, sugerencia en un caso tan delicado como ese, hay que trabajarlo para ver el campo de posibilidades para que esa mujer pueda elegir lo mejor. Ojo, en un campo de constelaciones vamos a acompañar a la persona a que vea el panorama, pero la elección jamás va a venir de nuestra parte, ni de lo, es que lo que yo pienso del campo como facilitador, no es, este es tu escenario, ¿cuál eliges? Puede ayudar a fortalecer la visión y las perspectivas en, vamos a poner 2 escenarios, porque puede haber más escenarios. El escenario de abrirlo y el escenario de mantener el secreto. Por algo los secretos existen.